Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar explorando variables y SQL scripts. Aquí habíamos visto en el video anterior que yo borré un récord que había adicionado a la tabla aula, ¿verdad? Y entonces nos quedamos aquí con que aula solamente tiene ahora dos récords. Vamos entonces a quitar esta intrusión de aquí, de nuestro script. Podemos quitar esta también. Bien, vamos entonces a grabarlo y lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a ejecutar directamente desde la línea de comando. Antes que nada, fíjate que Aula aquí tiene solamente dos registros y como habíamos dicho, yo voy a intentar insertar el registro 305 que sería correcto, el registro 301 que va a dar un error y aquí está el commit y vamos a ver lo que va a pasar aquí. Entonces yo para ello voy a salir de aquí y voy ahora a entrar desde la línea de comando, voy a hacer que me lo ejecute directamente. Pongo entonces MySQL menos U, el usuario, menos P, el password, menos D, la base de datos, y entonces pongo signo de menor que. Bien, antes que nada, déjame asegurarme de cambiarme al directorio donde tengo grabado ese SQL para que me sea más fácil. Aquí, menos U, root, menos P, root, que es el password, menos D, la base de datos. Bien, y entonces menos el archivito proc1 SQL. Bien, si yo no estuviera ahí adentro, dentro de ese directorio, tendría que poner todo el path C, dos puntos, la barra hacia atrás y así tendría que ir especificando el path para ese archivo. Entonces, cuando ejecuto esto que está aquí, fíjate que ahora me devuelve que hubo un error. Bien, entonces, si yo ahora entro a esa base de datos y chequeo qué pasó con esa tabla y le doy un select a aula, fíjate que el registro no está. ¿Por qué? Porque lo que hizo la intrusión esta que está aquí, esta intrusión que está aquí es que de la línea de comando, desde la línea de comando, ella entró, se conectó a la base de datos y ejecutó el SQL script y si dio error, automáticamente entonces terminó la conexión y eso hizo que se ejecutara el rollback. Fíjate que aquí en la instrucción, en el SQL script que tenemos, empieza la transacción. Lo que quiere decir es que si hay error, hay que abortar el script, deshacer, o sea, hacer un rollback de todos los cambios. Entonces, mi SQL script va, fíjate que va desde el start transaction, ¿verdad? Va desde aquí hasta aquí y yo hago dos intrusiones. Un insert, que ese estaría bien, ¿verdad? Porque ese registro no existe. Y otro insert que a propósito yo lo estoy poniendo duplicado. Entonces ya insert el primero estuvo bien. Cuando hace el segundo da un error. Y eso hace que se aborte el script. Cuando se aborta eso, va a regresar al cliente con el script terminado. Y como la conexión se cierra, automáticamente va a dar un rollback. ¿Entiendes? O sea que tiene que tener cuidado porque el comportamiento de un script, el punto que quiero hacer es que el comportamiento de cuando tú estás ejecutando un script, si tú lo ejecutas interactivamente, tú como programador, tú sabes que hubo un problema y tú das un rollback o da un commit aquí, marcando esta intrusión, o da un commit, o si no tú escribes rollback, ¿verdad? Y a mano, entonces tú la marcas y la ejecutas. Mientras que aquí cuando tú lo ejecutas directamente de la línea de comando, ella se va a conectar, va a ejecutar el script entero y cuando haya el error va a abortar y entonces va a cerrar la conexión. Bien, o sea que tú puedes tener un script de 300 instrucciones cargándote toda tu tabla y ya tú sabes que cuando tú lo ejecutes de esta manera, si hubo un error, automáticamente va a abortar y nada se va a insertar a la tabla y así tú vas poquito a poquito depurando tu SQL script hasta que esté bien. Entonces, vamos ahora a ver el concepto de variables. Para ello, yo voy aquí a abrir otro archivito. Bien, para que veamos la idea de cómo funciona el concepto de variables. Vamos a realmente hacer una pausa en lo que yo busco aquí el ejemplo específico que quiero presentarte y regresamos en un momentito.